Hola, hola, somos Ana y Asdrúbal y estamos aquí en tu canal Lupa Contextual. Le damos la bienvenida y también te agradecemos por asistir a este canal. Y hay un tema importante, Asdrúbal, que queremos desvelar, queremos contextualizar realmente. Y se refiere a una de las tantas enseñanzas del Señor. De verdad que las enseñanzas de Jesús hay que profundizarlas muchísimo porque qué fue una metáfora, qué fue una metodología, qué fue real, o sea, es como entender realmente la cultura de ellos y entender el contexto, como para poder comprender el significado, ¿no? Una de esas creo que es una de las últimas del Señor antes de la crucifixión, que fue una, no sé si fue una instrucción, un consejo, pero él en esa última cena dijo, dejó esa instrucción o ese consejo: hagan esto en memoria de mí, cuyo consejo, cuya instrucción hoy día se convirtió en un sacramento, ¿no? Con los años, en la cristiandad. Pero profundizando más en ese contexto, sé que es algo mucho más profundo, ¿no? Porque creo que el Señor quiso enseñar una fraternalización marcada, profunda, genuina, y creo que tiene que ver también con ese consejo que el Señor dio. Bueno, saludos una vez más aquí como nuestro programa, nuestro canal se llama, que es Lupa Contextual. Vamos a contextualizar. Y la pregunta para iniciar es: el Señor lo dijo, hacer esto en memoria de mí. Y eso es una buena cosa, que uno tiene que comenzar por los textos, ¿no? Y por ejemplo, cuando se enseña en las diversas congregaciones evangélicas, que se hace una vez al mes, o algunos lo hacen todas las semanas, algunos lo hacen todos los días, que lo llaman la Cena del Señor, ¿no? Es aquel momento de comunión en la Pascua que Jesús, según los evangelios, se sentó con sus discípulos a comer, y esa noche que celebró la Pascua, que es una fiesta judía, hizo, digamos, la emulación, la comparación del pan y el vino como el cuerpo y la sangre que el cordero que iba a ser sacrificado. Entonces, evangelios como por ejemplo, que no es un evangelio sinóptico, sino el evangelio de Juan, no narra la descripción de la cena, ni tampoco nos dice que hagan esto en memoria de mí, sino que el capítulo que nos narra hace un énfasis en la tradición de Judas, ¿no? Tenemos que saber, y aquí cada vez que vayamos a evaluar algo que está en la Biblia, tenemos que separar el evangelio de Juan de los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, porque el evangelio de Juan es un evangelio más teológico, ¿no? Entonces no quiere decir que sea mentira, no quiere decir que sea invalidado, que no valga algo, sino que tiene otro enfoque, que incluso eso lo podemos hacer también para otro video, cuál es el enfoque de cada uno de los 4 evangelios. Pero Lucas, que es un escrito tardío, y cuando digo tardío es que se escribió después, o sea, de los evangelios se dice, ya se ha estudiado en la historicidad de los evangelios, que el primero o más antiguo es Marcos, que fue el primero que escribió. Luego Mateo hace su evangelio como no una copia, sino como un refuerzo, toma de la idea de Marcos y comienza a hacer desde su perspectiva, muy judía por cierto. Entonces Lucas, como en el mismo libro lo dice, que se dedicó a investigar diligentemente para poner en orden las cosas. Entonces Lucas es un evangelio de una, vamos a decirlo así, de una investigación documental. Entonces Lucas agrega eso, la fórmula, ¿no? Hacer esto en memoria de mí. Otro pasaje donde vemos esa frase, que es el apóstol Pablo en su carta, la primera carta a los Corintios, el capítulo 11, que dice: como recibí del Señor, también os he escrito, ¿no? Entonces ahí debemos conseguir cómo se hace la frase en griego en esos 2 pasajes, pero el mismo pasaje en los otros 2 evangelios no aparece. Jesús hace la mención de que el pan es su cuerpo y que el vino, el cáliz, es su sangre, pero no manda
a hacer eso en memoria de él. Entonces, prácticamente solo Lucas lo está narrando. Solo Lucas lo menciona. En los 4 evangelios. Pero hay una razón, ¿no? Porque luego que, vamos a decir, Marcos lo pone en orden, todo lo que sucedió desde su perspectiva, narra que esto sucedió y por eso se llaman evangelios sinópticos, porque esto sucedió primero, esto sucedió después. Tiene una historicidad. Exactamente. Entonces Mateo también hace su descripción y cuando llegan a la parte de la cena, de esa última cena, tanto para Marcos como para Mateo es importante desde el punto de vista judío. ¿Okay? Luego que los cristianos, esta secta o este movimiento, por así llamarlo, era denominado secta desde el punto de vista judío. En un término sano, por supuesto. Sí, pero para los judíos eso era una cosa que estaba saliendo nueva. Entonces ellos comienzan a reunirse y comienza a instituirse la tradición de hacerlo para recordar el sacrificio de Jesús que ellos era lo que ellos estaban pero a mí me da curiosidad una cosa. En ese momento, sus discípulos no estaban sabiendo que iba a morir y que iba a ser crucificado y la resurrección. Ellos estaban sabiendo de esto como tal, mucho menos que eso iba a ser un sacramento. Ellos no estaban al tanto de nada de eso. ¿Okay? No, en el momento, como les dije al principio, en el momento se celebrara la Pascua. Ahí es donde quiero ir. La fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua. Ajá. Ahí es donde quiero ir a la cultura hebrea. ¿Okay? Ellos cuando estaban celebrando esa cena, obviamente no era como que, bueno, Cristo va a morir, vamos a celebrar la cena. No, ellos estaban celebrando una fiesta judía que conmemoraba la salida de... Ahí es donde quiero ir hacia atrás, hacia el Nuevo Testamento. Sí, o sea, ellos estaban conmemorando la salida de... era el Éxodo. La salida ¿En qué se fundamentaba? De Israel de la parte de ellos. Okay. Ellos estaban conmemorando la salida de Israel de Egipto y ya era una fiesta establecida, la Pascua, y eso era lo que significaba para ellos, menos que hasta el día de hoy. Para el judaísmo significa una fiesta recordando, conmemorando la salida del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ahora, era importante porque incluso estoy leyendo Marcos 14, dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Era una fiesta de muchos días. De varios días. Cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, era un cordero especial, apartado, y se hacía un sacrificio, se comía cordero, ¿no? O sea, el hecho de sacrificar animal no tiene que ver con un ritual ni nada por el estilo, sino que se comía ese cordero, ¿no? Pero interpreto también que eso venía producto de los sacrificios que hacían antiguamente. Como por ejemplo Abraham, cuando intentó hacer eso. Pero para el judío, Jesús como judío estaba celebrando esta fiesta. O sea, en ese momento no era la Santa Cena, ¿ok? En ese momento era la cena de la Pascua, y bien acotado que tu pregunta. Porque a veces uno entiende que Jesús estaba haciendo un ritual cristiano, y no era así. No estaba realizando. Y nadie estaba pensando en eso. Ni estaban pensando en eso. Ni estaban pensando que después de Cristo ser crucificado, iban a hacer en memoria por la muerte de Cristo. O sea, eso no estaba en la cabeza de nadie, ni siquiera en la de Jesús. No estuvo. Incluso cuando vemos el relato, por ejemplo, tengo aquí a Marcos 14, cuando vemos el relato, dice que llegó la noche, que dice que él vino con los discípulos, se sentaron a la mesa y mientras comías dijo, de cierto os digo que vosotros que come conmigo me va a entregar. También en la narración de la traición de Judas. Y luego en el verso 22 dice, y mientras comían Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio y bebieron de ella todos y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más el fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. O sea, Jesús en ese momento aprovecha, como tú dijiste, una de sus últimas enseñanzas antes de ser crucificado, pero aprovecha de nuevamente mostrarse él como el Cordero de Dios. ¿Okay? Ahora, no fue después, ¿cómo explico? Después quien escribe estos evangelios, porque fueron después, 70 años después de Cristo, de la crucifixión, es que Marcos escribe el primer evangelio, digamos así. No estaba Mateo, no estaba mucho menos Lucas, por supuesto, ni Juan. Entonces yo lo que quiero saber es si
o sea, Jesús aprovechó ese momento o fue Marcos que lo escribió de esa manera porque ya había esas enseñanzas que habían dejado, pues, ¿me entiendes? El Señor. Como para hacer producto en esa fiesta judía que se celebraba, y de allí es que se toma esto de la crucifixión de Cristo y la última cena, que queda hoy en día como conmemoración de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Jesús lo enseñó para eso, lo estaba aconsejando a sus discípulos para eso, o fue 70 años después que lo está escribiendo Marcos, pues como para hacerlo algo teológico, no sé si me comprende. No, totalmente comprensible. Por eso la idea de contextualizar. Marcos, como dije al principio, y Mateo son evangelios sinópticos. Él está narrando algo que pasó. Pero cuando Marcos lo narra, no le está dando la connotación teológica que años después se transforma en liturgia. Uh-huh. ¿Okay? Entonces, ahí es donde hay que separar. Lo primero, el hecho, ¿no? Que sucedió. Sucedió y uno tiene que saber, está escrito, sucedió. Pero como acabamos de leer en Marcos 14, y lo mismo aparece en la cita de Mateo, en Mateo 26, no fue la Santa Cena que se conmemoró. ¿Okay? Tampoco fue Jesús diciendo vamos a tener mi cena. En memoria de mí porque me van a crucificar y entonces esto va a quedar de ahora en adelante. No lo dijo, porque eso está en el Evangelio sinóptico. Pero Lucas, lo interesante de Lucas 22 es que Lucas lo añade. ¿Okay? Y debemos de saber que muchas de las diferencias que podemos encontrar entre un evangelio y otro no es porque eso sea inválido o porque se contradiga o porque se contradice, sino que desde el punto de vista del momento que se escribe, que tú estabas diciendo, y la intención que se tenía y el contexto, lo que estaba sucediendo. Cuando Lucas escribe después del año 100 en adelante, ya había una práctica en medio de ese pueblo creyente en Jesús, en las enseñanzas de Jesús y practicantes de las enseñanzas de Jesús, y había esa liturgia. El problema es descubrir por qué había esa liturgia. Por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 dice, porque así recibí del Señor. Pablo no conoció a Jesús. Hay gente que dice que tal vez en la revelación, cuando Jesús se le aparece, entonces él recibió ese mensaje. Pero lo que realmente él dice, lo que quiere decir, es que se ha practicado así. Ahora, tenemos que irnos al libro de los Hechos, ¿okay? El capítulo 2, por ejemplo. En Lucas, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice que ellos compartían el pan con alegría y sencillez de corazón. Dice que partían el pan con alegría y sencillez de corazón. Y eso, la lectura que tú me estás hablando, tiene que ver con esto. Ahí es donde voy. Ese partimiento del pan, que mucha gente, dentro de varias denominaciones, dicen que era la Santa Cena, no era la Santa Cena. Ese partimiento del pan era sencillamente, como decía Marcos, como decía Mateo, era una cena normal. No inclusive no nada más cena, podría ser un almuerzo, podría ser una comida, podría ser una merienda. Comida, exactamente, pero era cuando el partimiento del pan, ese mismo momento, porque es una costumbre judía. Por ejemplo, ahí donde tenemos que estudiar el contexto, el judío toma la hogaza de pan y lo parte, ¿okay? Y la persona que está en la cabeza va y lo reparte a todos. Pero cuando tenemos que leer el contexto de 1 Corintios 11, ¿por qué el apóstol Pablo dice, y es muy interesante encontrarlo, porque el apóstol Pablo dice que algunos de ustedes van y se comen todas las comidas, ¿no? Es interesante, voy a tratar de ubicarlo. O sea, van a reunirse, pero están hambrientos todos porque quieren ir a comer y no el compartir, que tiene que ver con la comida, pero no la primera intención es el estómago. Y llenar el estómago. Y yo cuando la primera vez que lo leí, me llamó muchísimo la atención porque el apóstol Pablo en ese momento comienza a hablar de que algo así como que bueno, llegan a la cena del Señor porque había una irregularidad en Corinto y él la irregularidad la señala porque les dice como que bueno, ustedes vienen a comer y se pierde el significado de partir el pan, y por eso entonces no debes tomar de una manera incorrecta la cena del Señor, ¿no?
Entonces, incluso el título en la Reina Valera del 60 aparece como abusos de la cena del Señor. Que hoy por hoy se tiene como que hiciste un pecado, no puedes tomar la cena porque te puede pasar un accidente, una enfermedad, una cosa así, y de verdad, en vez de ser algo de compartir, de fraternidad, va como llevado por el miedo, ¿no? Va patrocinado por el miedo. Y no podemos chismear hoy porque hoy es el día de la Santa Cena. O sea, es la tergiversación en la que se convierte, totalmente. Y por eso queremos llegar a la contextualización de lo que es eso que aconteció con el Señor y lo que estaba enseñando, pues. Allí en Lucas 11, por ejemplo, Pablo empieza y habla acerca de los abusos, ¿no? Y dice, verso 20 del capítulo 11, cuando pues os reunís vosotros, esto no es para comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que coméis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Una crítica fuerte que hace el apóstol Pablo, y el lenguaje que estoy leyendo es porque es la versión de 1960 de la Reina Valera que normalmente se usa en las iglesias cristianas evangélicas. Entonces, ese problema que había aquí, y luego dice en el verso 23 que cuando comienza, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, ¿no? Que el Señor la noche que fue entregado tomó pan, y sigue la narración de la institución de la cena del Señor. Entonces, había un problema, la gente era a comer, a atragantarse, y no solamente dice comer, sino a embriagarse. Porque se perdió la intención genuina, pura de esa enseñanza. Y es ahí donde comienza a separarse el compartir para comer de la liturgia. Entonces se hizo una liturgia solamente para recordar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, y el compartir o el ágape era otra cosa. Pero cuando me dice liturgia, lo llevamos a algo bien estructurado, sistematizado por el sistema religioso. Sí, porque el libro de Hechos, que habla del partimiento del pan, ya estaba hablando acerca del compartir. Pero aquí el problema en Corintios, que todavía vemos Corintios, es una comunidad que surge mucho después que la comunidad que estaba en Judea. Entonces, ya había un problema. Entonces, por supuesto, después por costumbre, después que Pablo hace esta carta es leída no solamente en Corintios, sino que se transforma en, vamos a decirlo así, en una guía, en una guía apostólica de las cosas que debemos hacer. Entonces, para contextualizar, ¿fue escrito primero esa carta a los Corintios o el libro de los Hechos? ¿O fue contemporáneo para el mismo tiempo, para la misma época? No tengo ahorita la fecha exacta, pero lo que podemos entender... Claro, fue muchísimo después porque fue Lucas quien la está escribiendo. Pero podemos entender es lo siguiente: cuando Lucas hace mención de lo que pasaba en Hechos 2, él está haciendo mención de un hecho que ya pasó, no que él vivió. Él está narrando una historia pasada. Entonces, ahí era bonito. Por supuesto, ahí estaba espontáneo y puro. Eso, pero por supuesto eso pasó allá, ¿no? Es una narración de lo que pasó allá en esa iglesia que comenzó en Judea, Entonces, por supuesto, Lucas vino mucho después, está narrando una historia. Exacto. Entonces, el hecho de la desvirtuarse, el concepto de hacer esto en memoria de mí, nace en la necesidad de poner orden a esos desorden que había en Corintios, pero luego se transformó en una regla para todos. Incluso los padres, lo que se llaman los padres de la iglesia, la patrística, los que comenzaron a escribir, hablan ya de este acto litúrgico que luego se tuvo ciertas transformaciones en el año 150, el año 200 después de Cristo. Y comienza a pasar lo que dijimos al principio, el hecho de que el significado de la cena es que Jesús se hace presente y se hace uno con el elemento, ¿no? Y por eso cuando nosotros tomamos del pan, estamos tomando de Cristo, estamos participando del sacrificio de Cristo. Eso fue ya algo
más de la patrística, Ujú. ¿verdad? Ujú. No, en los evangelios no se narra de esa manera, No. ¿ok? Sino ya, digamos, después del año 100, algo así, 150, Ujú. porque es como un poquito extraño, ¿no? O sea, de verdad, sí, no se lo he meditado muchas veces de esa manera. O sea, tú estás comiendo a Cristo, entonces Cristo, el pan es Cristo y el vino es la sangre. No sé si Pablo hace como una similitud, así como esa, pero no surgió eso como tal en esa edad temprana, entonces, de No. comerse a Cristo, ni de beberse la sangre de Cristo, o esa Incluso similitud. eso viene ya alrededor del siglo IV, del año 400, por ahí, alta Edad Media, ¿no? Y se trató de teológicamente explicar la presencia real de Cristo en la Eucaristía, ¿no? Entonces surgió por la mención, por ejemplo, en el año 110, en el año 150, las menciones de estos dos padres de la Iglesia Católica, que llamado la patrística, que es una serie de escritos, y se toma como referencia para darle esa connotación teológica a la cena del Señor. Entonces eso pasa en el ambiente católico O sea, inicia allí. eso, de la Edad Media. Pero Pablo como tal en sus cartas no hace esa similitud. De comer, del pan de comer a Cristo y el vino es beber la sangre de Cristo. Eso No. no está, Pablo no lo nombra en sus cartas. Como Lo tal. nombra exactamente como lo nombra Lucas, ¿verdad? Y como lo dijo, como lo mencionan tanto Marcos como Mateo. Porque Jesús cuando quiere decir este es mi cuerpo y cuando quiere decir esta copa es mi sangre, Ujú, ¿ok? ajá. Él está hablando de un simbolismo, ¿ok? En la simbología de la nueva sangre, del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto, que ya no es el sacrificio del Cordero, sino el sacrificio de Jesús eternamente y para siempre. Entonces, Bueno, igual hoy puede decir entonces el catolicismo y el protestantismo de que también son algunas simbologías. lo que pasa es que el problema con la teología digamos, la incorporación, ¿no? de Jesús, de la En la presencia Eucaristía. de Jesús en la Eucaristía, habla de que eso se transforma, ¿no? Y Cristo incorpora el material. Pero la enseñanza de Cristo no era que Él incorporaba, es un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, una frase muy usada por nosotros: yo me compré este carro con el sudor de mi frente. Nadie compra un carro con sudor de frente. O sea, quiere decir, es Una metáfora. sí, realmente es un dicho donde tú no llegas al concesionario y le dices, me das por favor un Fiat Uno año 2025. No llegas así. O sea, quiere decir que trabajaste mucho para tú tener dinero y con ese dinero, y ese dinero te costó tu trabajo. Entonces, ese tipo de frase que usaba por Jesús se interpreta y se lleva a la teología, y como dije hace rato, fue vamos a decir, un argumento teológico para darle una característica santa a la cena, ¿no? A lo que estamos comiendo. Y eso producto del desorden que había en Corintios, que se queda en la enseñanza de la carta de Pablo. Entonces, la teología trata de explicar, ¿okay? O de transformar la enseñanza que está digamos, en los evangelios. Cuando Jesús dice, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, no estaba diciendo que el pan que se estaba masticando era su carne propia. Él estaba diciendo que así como es partido, va a ser también partido mi cuerpo. Y así como ustedes beben esta sangre que simboliza el pacto que hizo Dios con Israel, mi sangre es el nuevo pacto, que es un pacto eterno, que es para todo el mundo. Entonces estaba haciendo esa expresión como decir el sudor de mi frente. Entonces, ¿por qué el hacer esto en memoria de mí se transforma en una obligación? Porque hoy en día en distintas denominaciones parece una obligación o es instituido como un sacramento, porque es algo que se instituyó ya, como les dije, en el siglo IV, como algo santísimo, que tiene que tenerse en serio, que se tiene que tener respeto, que no se puede tomar a la ligera. O sagrado. Y algo sagrado, que no se puede tomar a la ligera, que no puedo decir chisme, yo no puedo decir mentira, porque hoy es el día que me voy a tomar la Eucaristía. Entonces, que ahí también pierde la esencia, como en Corintios cuando Pablo hizo la corrección. exactamente, el mismo desorden. Porque, o sea, no
no es para que no chismearas ese día, o sea, no Y el es resto para de que los te vayas a enfermar si lo haces como un Ah. pecado encima y vayas condenado. Lo que pasa es que Pablo lo dice que algunos han tomado la cena indecentemente y por eso están enfermos, ¿no? Esa es la mención que hace Pablo. Entonces por eso es justo, ahí es donde yo voy, por eso es justo entonces que la gente tenga miedo, porque bueno, yo una mañana dije una grosería o hice tal cosa, no sé qué, me va a pasar algo malo y me voy a enfermar, porque fue de cierta parte de toda la culpa que se arrastra, pues, Pero de vuelve, estar en un lugar. y es el interés de estos Así. videos, ¿ok? Es leer el contexto. Yo puedo leer, mira, que me están diciendo, ni siquiera leer, me están diciendo que en Corintios alguien se enfermó y casi muere porque tomó eso indignamente, pero no están viendo el resto de arriba. Yo leí los primeros versículos. ¿Qué era lo indigno? Las personas iban a atragantarse. Es como usted llegar, imagine esto conmigo, por ejemplo, una misa en una iglesia parroquial, una parroquia pequeña, ¿ok? Y llega el sacerdote, ora por la hostia, y luego que tiene la bandeja, la persona que está adelante le mete la mano a la bandeja, agarra las 50 hostias y se la come, y se bebe toda la copa de vino, y todos los otros 50 no comen. O sea, y puede imaginar ese escenario. Entonces, era prácticamente lo que estaba ocurriendo. No era así porque no había una hostia, no era, pero era algo que la gente llegaba a comer. Ni siquiera lo que Pablo le está diciendo era que llegaban con hambre, o sea, quiere decir que comían de más. Y entonces el compartir, que era para que cada quien pudiera comer, no se efectuaba porque había un grupo de personas, que él no dice cuántos, no dice quiénes, se dedicaban a Y eso. entonces, ¿a qué se debía eso de enfermarse? Eso que estaba nombrando Pablo. Ahí, cuando vemos, ¿Cuál es el Pablo le motivo? atribuye esto a la falta de seriedad que había en el momento para tomar eso. Por ejemplo, ahí tendríamos que explicar por qué el judío y por qué Pablo, ¿okay? En ese tiempo le adjudica ciertas cosas como resultados. Ustedes ven, por ejemplo, los discípulos le preguntan a Jesús, está paralítico, le dice, ¿quién pecó, él o sus padres? ¿No? Era la cosmovisión que las personas tenían. Entonces, hoy en día está lleno mucho de esos vicios, ¿ok? Sí. Está lleno, por ejemplo, tomamos esta porción y, por ejemplo, dice, hacer esto en memoria de mí, dice, yo tengo que hacer esto y comer y recordarme de Cristo. Y realmente no es la intención del escrito de Pablo. Yo les preparé algo aquí acerca de lo que es el original griego y es interesante, ¿no? Ver que cuando Pablo lo escribe, el propósito de Pablo al escribirlo, él no estaba hablando acerca de la Santa Cena o de hacer esto periódicamente. Incluso solamente Pablo y Lucas, como lo dije al principio, son quienes escriben esa frase. Por ejemplo, Pablo escribe la primera parte, ¿no? Y dice, la formulan dos veces, dice poiete, que significa hacer, y en imperativo, y anaseim, que significa memoria. Entonces es un término sacrificial judío, ¿okay? Para recordar, ¿okay? Y era lo que los judíos hacían. Era un término como para recordar de dónde vinimos. Por ejemplo, en nuestros países, ¿no? Voy a hablar un poco de Venezuela. En Venezuela, antiguamente, hoy no sé si se practica, pero no se practica más. El 12 de marzo era el día de la bandera, ¿ok? Entonces, ¿qué hacían las personas? No se practica ese día porque lo mudaron la fecha para agosto. Pero hoy no sé si todavía practican para la fecha de agosto, ¿no? Escolarmente no, pues están de vacaciones. Eso. Entonces, pero el asunto era que todo el mundo en su casa debía tener la bandera y todo el mundo con mucho orgullo colocaba la bandera. Entonces, porque era el día de la bandera, entonces era el día de conmemorar, de hacer memoria de nuestro máximo símbolo patrio. Entonces, para los judíos era algo parecido, ¿no? Entonces, se hacía este ritual para recordar. Entonces, lo que Pablo le está diciendo a los creyentes de Corintios, tienen que hacer esto porque para recordar el sacrificio, que no es una cosa de gracia, no es una cosa a la ligera, que no es una cosa que se hay que tomar a la ligera, y era prácticamente como si usted va a ser un invitado a una boda, y la boda de gala, y hay una fiesta, usted es un gran invitado, y usted llega con short y regata, ¿no? Entonces, el asunto de hacer esto en memoria de mí era para darle seriedad a eso, pero Pablo no estaba diciendo que se transformara en una liturgia.
Cuando él dice hacer esto en memoria de mí, que es la misma palabra griega que utiliza Lucas, ¿okay? Les estaba hablando acerca de recordar el por qué. ¿Okay? Que tengamos en cuenta el por qué estamos haciendo esto. El sacrificio de Jesús y todo lo que Pablo también dice. Entonces Mateo y Marcos, en ellos carece la fórmula. Eso, hacer esto en memoria de mí, no aparece en Marcos. Es solamente tomad y comed, es lo que dice Jesús. Y ellos escriben en la traducción también al griego, dice solamente tomar y comer. Bien, bien. Bueno, creo que va a haber una segunda parte de este tema tan importante porque hay muchas cosas que hurgar, ¿no? Eso del porqué de la enfermedad, la cultura, cómo lo manejaban. Estás explicando algo de eso ya ahorita. Y realmente, la esencia que el Señor transmitió para esa cena, para esa última cena, en sí, cuál es la esencia y cómo vivirla al día de hoy, desmitificando entonces lo que realmente significa. Entonces, bueno, gracias por su atención y estén atentos para una segunda parte de este tema.